El reloj marcaba las 8 de la mañana, pero Henry aún no se sentía despierto. Sus ojos se abrieron lentamente, cegados por una luz que no reconocía. No estaba en su cama, ni en su departamento. Y el aire, aunque fresco, olía diferente. Un suave roce sobre su rostro lo hizo reaccionar, una lengua húmeda, ansiosa, lamiendo con insistencia. Parpadeó confundido. Un perro. No su perro, sino uno pequeño, esponjoso, con ojos grandes que brillaban con una curiosidad imperturbable. Lo miró fijamente, y el animal lo observó con la misma intensidad, como si dijera, «Ahora eres mío». Henry se frotó los ojos, tratando de poner orden en su mente. La noche anterior había sido algo confusa. Recordaba luces brillantes, la música retumbando en sus oídos, una conversación con una mujer que parecía haber salido de un sueño. La habitación era extraña, las sábanas ajenas, pero, por supuesto, la rutina seguía, levantarse y escapar. Había hecho lo mismo muchas veces antes. Se deslizó cuidadosamente fuera de la cama, el perro aún cerca, observándolo con una mezcla de curiosidad y desafío. No era su estilo quedarse. Nunca lo había sido. Recogió sus pertenencias de la noche anterior con rapidez, evitando mirar hacia la figura dormida en la cama. No quería recordar. No quería atarse a nada, a nadie. Pero algo lo hizo detenerse cuando vio sus calcetines dispersos por el suelo. Un leve suspiro salió de sus labios. Si algo sabía hacer bien, era huir de las situaciones complicadas, y esa noche había sido un perfecto ejemplo. Pero, por alguna razón, no se sentía tan ligero como de costumbre. El perro, juguetón, había atrapado uno de sus calcetines y lo agitaba con sus dientes, como si el destino quisiera retrasar su escape. Amiguito, eso es mío», murmuró mientras alcanzaba el calcetín. «¿Henry? ¿Ya te has levantado?», una voz interrumpió sus pensamientos. El corazón de Henry dio un vuelco. Estaba despierta. Giró rápidamente y vio a la mujer, con los ojos medio cerrados, observándolo con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Su mente entró en pánico. ¿La conocía? Era. Sí, dijo con voz quebrada, sintiendo como la culpa lo invadía. «Tengo trabajo. Llego tarde a una reunión». Ella frunció el ceño. «Pero, es sábado. A veces trabajo los fines de semana. Cosas importantes, ya sabes», mintió con una sonrisa forzada. La mujer, sin embargo, no se dejó engañar. «Entonces, me volveré a ver». Un nudo se formó en su estómago. La idea de atarse a algo, a alguien, nunca le había atraído, pero algo en su mirada lo hizo titubear. «Te llamaré», dijo, aunque sabía que probablemente no lo haría. No se ataba a nada, no a personas, no a lugares, y mucho menos a promesas. La mujer lo miró fijamente. «¿Me has dado tu número?». Un sudor frío recorrió la espalda de Henry. «Pensé que lo habías hecho», murmuró, forzando una risa nerviosa. «¿Y cómo guardaste mi contacto?», insistió ella, con una mirada cada vez más aguda. «Por tu nombre», tartamudeó, atrapado. «¿Y cuál es mi nombre?», preguntó ella, con un tono que hacía que Henry deseara desaparecer. «Nancy», adivinó, esperando que eso bastara. Pero la reacción de la mujer fue inmediata, su rostro se oscureció, y antes de que pudiera reaccionar, una zapatilla voló en su dirección. «Vete de aquí». «Lo sabía. Eres igual que los demás», gritó. Desesperado, Henry recogió sus cosas y salió disparado hacia la puerta, esquivando la furia de la mujer. Al subir al coche, se permitió un respiro, mirando su reflejo en el espejo retrovisor. Su rostro, aún enrojecido por la ansiedad, le devolvía una expresión de satisfacción. Esta era su vida, sin ataduras, sin responsabilidades. ¿Quién necesitaba una familia? Fue entonces cuando su teléfono sonó. El nombre en la pantalla lo hizo fruncir el ceño. Riley, su hermana. «No puede ser», murmuró. Riley rara vez lo llamaba, y menos a estas horas. Dudó por un momento antes de contestar. «Henry», la voz de Riley sonaba tensa, preocupada. «Necesito que vengas. Hay algo que debo decirte. ¿Puedes venir ahora?». El tono de su hermana le heló la sangre. Algo no estaba bien. «Claro. Estoy en camino». En menos de 20 minutos, Henry llegó a la puerta de la casa de Riley. La abrió rápidamente antes de que pudiera siquiera tocar el timbre, y su rostro estaba marcado por una mezcla de preocupación y urgencia. «Llegas tarde», dijo con impaciencia. «5 minutos», replicó Henry, entrando con rapidez. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien?». «Relájate», le dijo Riley, pero sus ojos delataban su nerviosismo. «Mi hija está cerca».
Solo necesito que cuides a Mira hoy. Henry se quedó inmóvil. ¿Yo? ¿Hablas en serio? Sí, tú, insistió Riley, claramente agobiada. Tengo una cena de negocios muy importante. No puedo dejarla sola. Puedes quedarte con ella por unas horas. La palabra responsabilidad lo golpeó como un martillo. La misma palabra que había estado evitando durante años. Pero ahí estaba, su hermana rogándole ayuda. No podía decir que no. Está bien, dijo finalmente. Lo haré. Y así comenzó el día más largo de su vida. La casa de Riley era tranquila, ordenada, y al mismo tiempo, desbordante de vida. Había juguetes por aquí y allá, una pequeña biblioteca en el rincón con libros de cuentos, enciclopedias y novelas. El aroma a café fresco aún flotaba en el aire mientras Riley le daba las últimas indicaciones a Henry antes de salir. Mira, su hija, estaba acurrucada en el sofá, sumida en la lectura de un libro grueso, con la mirada fija en las páginas, completamente ajena a todo lo que ocurría a su alrededor. Bueno, ahí está, dijo Riley, señalando a la niña sin mucho entusiasmo. No será un problema, ¿verdad? Henry observó a Mira. La niña parecía tranquila, perdida en su propio mundo. Pero algo en su expresión le molestaba. Era como si estuviera siendo evaluado, como si sus ojos lo penetraran, buscando ver más allá de la fachada que él había construido durante años. No sé, respondió Henry, con una risa nerviosa. Aparentemente no. No es como si tuviera que lidiar con una bomba de tiempo. Riley lo miró con una ceja levantada. No te hagas el gracioso. Mira, tiene maneras de hacer que todo sea más difícil de lo que parece. Si tienes problemas, no dudes en llamarme. Entendido, respondió Henry, aunque la incomodidad en su voz era evidente. La puerta se cerró tras ella, y Henry se quedó en la entrada, mirando a su sobrina. El silencio era abrumador. La niña no levantó la vista de su libro, pero Henry no pudo evitar notar lo intensa que parecía. La situación le incomodaba. ¿Qué haría con una niña durante todo un día? Se acercó al sofá, se dejó caer en la silla frente a ella y trató de iniciar una conversación, con la esperanza de romper el hielo. Entonces, ¿te gusta leer?, preguntó, con tono algo forzado, esperando que fuera un tema fácil. Mira levantó la vista, pero su mirada no mostró ni emoción ni interés. La niña cerró el libro lentamente, como si estuviera cansada de que la interrumpieran. Sí, dijo, su voz fría y calculada. A mamá le gusta que lea mucho. Los libros son conocimiento. Y yo quiero saber mucho. Henry asintió, tomando un respiro para calmar sus nervios. ¿Qué se podía decir después de algo como eso? ¿Y cuál es tu asignatura favorita en la escuela?, continuó, sin saber muy bien cómo seguir. Mira suspiró, como si la pregunta le pareciera banal y obvia, y respondió con una impaciencia que Henry no esperaba. Biología, dijo con seriedad. Porque tiene muchos animales, y me encanta aprender sobre ellos. ¿Te gustan los animales? Henry, algo sorprendido por la respuesta tan precisa de una niña de su edad, asintió con una sonrisa forzada. Sí, claro. Los animales son interesantes. De hecho, me gustan mucho. ¿A ti no te gusta trabajar?, preguntó de repente Mira, mirándolo con una curiosidad que Henry no podía entender. Porque mamá siempre dice que el matrimonio da mucho trabajo, y tú no te casaste. Tal vez tengas miedo. Henry se quedó paralizado por un momento. De alguna manera, la inocente afirmación de Mira lo golpeó más fuerte de lo que hubiera querido admitir. Había algo en sus palabras que lo desarmó. Un nudo se formó en su estómago, y por un momento, la fachada de confianza que siempre había tenido comenzó a desmoronarse. No tengo miedo, dijo, sin mucha convicción. Es solo que, no creo que el matrimonio sea para mí. Eso es lo que dicen todos los adultos, replicó Mira, su tono ahora casi filosófico. Pero a lo mejor solo no entienden que las relaciones no son un trabajo, sino algo que ayuda a las personas a ser felices. Henry la miró, sorprendido por la madurez de sus palabras. ¿Qué sabía ella sobre el matrimonio y la felicidad? De alguna manera, la niña había tocado un punto que él había eludido toda su vida, la verdadera razón de su resistencia al compromiso. ¿Era miedo o simplemente una excusa? Una sombra de duda comenzó a colarse en su mente, algo que no podía ignorar. El día pasó entre breves intercambios y silencios incómodos. Henry intentó deshacerse de sus pensamientos, pero algo en Mira seguía desafiando su visión del mundo. Cada vez que la miraba, sentía que la niña estaba más allá de lo que sus ojos podían ver. Había algo en su inocencia, algo que Henry no podía entender, pero que de alguna manera lo conmovía. Al final,
Cuando el reloj marcó la tarde y la televisión empezó a mostrar programas aburridos, Henry se sintió agotado, no por las actividades o las conversaciones, sino por la constante incomodidad que le producía estar con alguien que parecía verlo de una manera que ni él mismo comprendía. «Vamos a pedir pizza», dijo finalmente, aliviado de tener algo que hacer. Se levantó de la silla y se dirigió a la cocina, buscando algo rápido de comer. Abrió la nevera, lleno de ensaladas y zumos, y suspiró. Aquel no era su estilo. Sacó su teléfono y, con un suspiro de resignación, pidió una pizza. «Pizza, entonces», murmuró. «Comida rápida para un día largo». Al cabo de poco tiempo, estaban en el sofá, comiendo, con la televisión encendida como telón de fondo. Mira estaba mucho más tranquila ahora, con la cara iluminada por la pantalla, completamente absorbida por lo que veía. Henry, agotado, apoyó su cabeza en el respaldo del sofá. El día había sido largo, más largo de lo que había imaginado. Pero cuando sus ojos se cerraron y el sueño lo invadió, una sensación extraña lo despertó. Un grito de terror. «Mira, ¿dónde estás?», gritó, y el pánico comenzó a apoderarse de él. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. ¿Dónde estaba Mira? El grito de Henry resonó en la casa vacía, como un eco que rebotó en las paredes frías y desordenadas. La sensación de terror lo invadió rápidamente. ¿Dónde estaba Mira? Su mente, que hasta ese momento había estado relajada por el cansancio, comenzó a tambalear bajo el peso de la responsabilidad que ahora sentía como un yugo insoportable. Corrió hacia la habitación donde había dejado a la niña, pero la cama estaba vacía. Ningún rastro de ella, solo el eco de sus propios pasos rebotando en la casa silenciosa. La puerta del baño estaba cerrada, pero Henry la abrió rápidamente. «Vacío». «Mira», murmuró, su voz temblorosa. No hubo respuesta. Su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho. ¿Dónde demonios estaba la niña? Desesperado, comenzó a recorrer cada rincón de la casa. Abrió todas las puertas, revisó debajo de las camas, las alacenas y hasta el armario de la entrada. El miedo se apoderaba de él con cada paso que daba, y cuanto más avanzaba, más evidente se volvía la gravedad de la situación. ¿Qué haría Riley si se enteraba de que su hija había desaparecido bajo su cuidado? No podía dejar que eso sucediera. La ventana en la sala de estar estaba abierta. Al principio, Henry no le dio importancia, pero en ese momento, el pequeño soplo de viento que agitaba las cortinas lo golpeó con la fuerza de una revelación. La ventana. Corrió hacia ella, empujando las cortinas hacia un lado, y allí, a unos pocos metros de la valla vecina, encontró lo que temía. Un zapato pequeño, de charol, tirado junto a la cerca, sin dueño, como una señal macabra de que algo no estaba bien. «Mira», gritó con desesperación, su voz atravesando la quietud de la casa. No había respuesta. La respiración de Henry se aceleró mientras se asomaba por la ventana. La pequeña calle estaba tranquila, casi vacía, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse. Pero había algo más. La puerta trasera del jardín estaba entreabierta. Una oleada de pánico lo invadió. Mira había salido, y Henry no la había visto irse. ¿Por qué no había notado nada? ¿Por qué no había estado alerta? Sin perder un segundo, saltó de la ventana y corrió hacia el jardín. Las sombras del atardecer se estiraban largas y oscuras, haciendo que todo pareciera más inquietante de lo que era. El patio vecino estaba vacío, pero la puerta del cobertizo estaba entreabierta, y algo se movió dentro. Un sonido suave, como si alguien estuviera jugando. «Mira», susurró Henry, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Subió al pequeño muro de ladrillos que separaba los jardines y aterrizó con un pie en el terreno del vecino. De repente, una voz conocida interrumpió el silencio, suave pero firme, desde arriba. «Estoy aquí». Henry levantó la vista con el corazón acelerado. Allí estaba Mira, sentada con las piernas cruzadas en una antigua casa de árbol, completamente despreocupada. Junto a ella había un niño, que, aunque también parecía pequeño, no tenía la misma energía que Mira. Estaba completamente absorto en un juego de figuras de acción. «Mira», exclamó Henry, aliviado pero furioso al mismo tiempo. «Me has asustado. ¿Por qué te escapaste así?» La niña no parecía sorprendida por su enojo. Simplemente se encogió de hombros, como si la situación fuera de lo más normal. «Me aburría», dijo, como si esa explicación fuera suficiente. «Y Sam estaba aquí. Sam, saluda a mi tío». El niño levantó la vista brevemente y dijo sin emoción: «Hola, tío de Mira». «Pero tu madre dijo que no podía salir», Henry replicó, sintiendo como la frustración se apoderaba de él. «Ella te pidió que te quedaras dentro».
Mira lo miró con seriedad, como si estuviera explicando lo obvio. Dijo que tú tenías que asegurarte de que yo no saliera. Pero estabas durmiendo. Ahora sé de que tienes miedo. Henry quedó paralizado. ¿De qué tienes miedo? Esa frase lo hizo detenerse por completo. La niña había captado algo que él mismo no había entendido hasta ese momento. Estaba asustado, sí, pero no solo por el hecho de que Mira se hubiera escapado. La verdadera fuente de su miedo era mucho más profunda, la responsabilidad. El miedo a fallar, el miedo a ser alguien que no podía manejar lo que la vida le imponía. Claro que tenía miedo, dijo finalmente, la rabia suavizándose en su voz. Se acercó al árbol, tomándola suavemente de la mano. Perdona. Me preocupaste mucho. Pero, ¿por qué no me dijiste que ibas a salir? Porque mamá me dijo que no podía salir, pero yo no quería quedarme sola todo el día, dijo Mira, su tono aún serio. Y Sam es mi amigo. Henry suspiró profundamente. No me gusta que salgas sin decirme. A partir de ahora, quiero que me lo digas todo. Lo haré, prometió Mira, con una sonrisa traviesa. Aunque no sé si mamá va a estar tan contenta. Sam, el niño en la casa del árbol, ya había regresado a su juego y no prestaba atención a la conversación. Mira, por otro lado, parecía como si ya hubiera digerido todo lo que había sucedido, sin tomarlo demasiado en serio. Henry, por su parte, estaba agotado, pero sabía que lo que había experimentado hoy lo había cambiado. Había algo que necesitaba aprender, algo que solo podría encontrar si se dejaba enseñar por una niña de 9 años. Después de un rato, la puerta de la casa crujió. Riley había regresado, con la expresión de quien no sabe si está aliviada o aterrada por lo que encontrará. ¿Mira? Henry, gritó, con la voz ligeramente quebrada. No pasa nada, Riley, dijo Henry con una sonrisa forzada. Solo un pequeño escape de Mira. Pero en su interior, sabía que ese pequeño escape de Mira no solo había sido una lección para ella, sino también para él. La tarde ya comenzaba a desvanecerse en una mezcla de tonos anaranjados y morados cuando Henry finalmente alcanzó el patio vecino, tras saltar la valla. Su corazón seguía latiendo con fuerza en su pecho, la adrenalina lo mantenía alerta, pero la preocupación lo invadía. Mientras corría entre las sombras, no podía dejar de pensar en el miedo que había sentido al no encontrar a Mira en la casa. Era un miedo desconocido, un sentimiento que no reconocía, pero que ahora no podía ignorar. Al llegar al cobertizo, levantó la mirada hacia el árbol. Allí, como si nada fuera, estaba Mira, sentada con las piernas cruzadas, observando tranquilamente el mundo desde lo alto. A su lado, un niño desconocido jugaba con figuras de acción, tan absorto que ni siquiera se dio cuenta de la presencia de Henry. «Mira», exclamó Henry, su voz ahogada por la mezcla de alivio y frustración. «Me has asustado. ¿Por qué te escapaste de esa manera?» Mira, como si nada fuera extraño, simplemente lo miró y se encogió de hombros. «Me aburría», respondió con una sinceridad tan desarmante que Henry no supo cómo reaccionar. «Y Sam estaba aquí. Sam, saluda a mi tío». El niño levantó la vista un instante, apenas hizo un gesto con la cabeza y volvió a concentrarse en su juego. «Pero tu madre dijo que no podía salir», insistió Henry, subiendo al árbol con pasos apresurados, su frustración creciente. «¿No entiendes lo peligrosa que es esta situación? ¿Por qué no me dijiste que te ibas?» «Porque mamá me dijo que no podía salir, pero yo no quería quedarme sola todo el día», respondió Mira, su tono calmado pero firme. «Y Sam es mi amigo». Henry se quedó en el borde del árbol, mirando a la niña como si no la reconociera. Sus palabras lo golpearon como un martillo. La niña de 9 años no solo había desobedecido, sino que lo había hecho de una manera tan despreocupada que le hacía cuestionar todo lo que había creído hasta entonces. El miedo en su pecho no era por la desaparición de Mira, sino por la revelación de lo que esa pequeña acción representaba. El miedo a no ser suficiente. El miedo a no estar preparado para la responsabilidad. El miedo a ser alguien incapaz de lidiar con las pequeñas cosas de la vida. No quería reconocerlo, pero esa niña le había dado una lección que él aún no podía entender del todo. ¿Cómo podía tener una vida independiente si ni siquiera sabía cómo encargarse de alguien que dependía de él? Yo no quiero que te metas en problemas», dijo finalmente, dejando que su respiración se calmara. «¿Es solo que no entiendes lo que puede pasar cuando te vas sin decir nada? Las personas se preocupan». «Yo entiendo, pero tú no entiendes lo que es estar solo, ¿verdad?», dijo Mira con una seriedad que hizo que Henry sintiera un nudo en el estómago. «Solo que tú estás solo porque quieres. Pero a veces la gente tiene que depender de alguien». Henry no dijo nada por un momento, mirando a la niña. No podía entender completamente lo que decía, pero había algo en su mirada que lo dejaba sin palabras.
Mira tenía razón, de alguna manera. Había algo en su vida que él estaba evitando, la conexión, el compromiso, el ser responsable de otra persona. Pero, ¿por qué? Mira siguió hablando, como si no le importara mucho si Henry la escuchaba o no. Cuando las personas dependen de ti, no te dejan escapar. Y eso es lo que más miedo te da, ¿verdad? No tengo miedo, dijo Henry, respondiendo más a sí mismo que a ella. Pero, al mirar su rostro, se dio cuenta de que no lo había convencido ni a él mismo. Tal vez sí, dijo Mira suavemente, con una sonrisa que parecía ser mucho más sabia de lo que una niña de 9 años debería ser capaz de mostrar. Un silencio cómodo se instaló entre los dos, y Henry no sabía si sentir vergüenza o gratitud. Tal vez ambas cosas. Después de unos momentos, Henry decidió bajar del árbol, seguido por Mira. Al aterrizar en el suelo, tomó su mano con suavidad. Está bien, dijo Henry, más para sí mismo que para ella. Solo quiero que esté segura. Vamos a casa. Mira asintió, pero antes de que comenzaran a caminar, se detuvo un instante, como si una idea le viniera a la mente. ¿Tú vas a seguir siendo así? ¿Vas a seguir siendo tan solo? Henry la miró, un poco desconcertado. ¿Qué quieres decir con eso? Mira se encogió de hombros. Solo que, a veces las personas que están solas son las que más miedo tienen de vivir. Mamá dice que no tienes que tener miedo de estar con otros, pero tú no entiendes eso. Henry quedó en silencio, las palabras de la niña resonando en su mente mientras caminaban juntos de vuelta a la casa. Algo en su interior estaba cambiando. ¿Podía ser que Mira tuviera razón? ¿Que él estaba evadiendo algo más grande, algo que no podía controlar, como lo era el amor y la responsabilidad? Cuando llegaron a la casa, Riley ya había regresado, y su rostro cambió rápidamente de sorpresa a alivio al verlos aparecer. Mira. Henry. ¿Dónde estaban?, preguntó, su voz tensa. Todo está bien, dijo Henry, con una sonrisa que apenas ocultaba la carga de lo que acababa de vivir. Solo un pequeño susto. Mira se escapó a jugar con su amigo. Riley lo miró, claramente confundida, pero Henry no pudo evitar sonreírle de nuevo. Esta vez, su sonrisa era diferente. No estaba vacío, ni forzado. Era una sonrisa de alguien que había comenzado a entender algo importante, algo que hasta entonces había estado evitando: las conexiones, el amor, la responsabilidad, la familia. Y, por primera vez en su vida, no le parecía tan aterrador. La puerta se cerró detrás de Riley con un estruendoso clic, y la casa, que antes había estado tan quieta, ahora parecía viva con la presencia de todos los ruidos cotidianos. Mira estaba en la sala, sentada nuevamente en el sofá, con una mirada pensativa. Henry observaba a su hermana mientras se quitaba el abrigo, mirando a ambos con una mezcla de agotamiento y alivio. Pero a pesar de su exterior relajado, algo en su rostro no parecía completamente tranquilo. ¿Mira?, preguntó Riley, aún escaneando la habitación en busca de algún signo de perturbación. ¿Qué hiciste hoy? Nada, dijo Mira con la misma indiferencia que había mostrado durante todo el día, pero sus ojos, esos ojos que siempre parecían más sabios de lo que cabía esperar de una niña de 9 años, no dejaban de mirar a Henry con una intensidad extraña. Nada. Riley arqueó una ceja, claramente desconcertada, antes de girar hacia Henry. ¿La cuidaste bien? Henry se tensó. No era por la pregunta de su hermana, ni por la actitud de Mira, sino porque, a pesar de todo, sentía que algo había cambiado en él. Las palabras de Mira, sus observaciones sobre el miedo y la soledad, se repetían en su cabeza. Y aún no estaba listo para explicarlo, no a Riley ni a nadie. Pero la transformación que había experimentado en ese corto día de cuidado no podía negarse. Algo en él había comenzado a desmoronarse, y ya no sabía si estaba dispuesto a ser tan firme en sus creencias de antes. Sí, dijo, casi sin pensarlo. Todo estuvo bien. Mira se divirtió. Riley lo miró con algo de escepticismo, como si estuviera evaluando las verdaderas implicaciones de su respuesta, pero decidió dejarlo pasar. Me alegra escuchar eso. Aunque, la próxima vez, avísame antes de que mi hija decida escapar por la ventana, ¿eh? Henry se rió incómodamente. Lo haré. Ambos se quedaron en silencio durante un momento, observando a Mira mientras ella seguía con su libro, ajena a la conversación que se desarrollaba a su alrededor. Las palabras de Mira, de alguna manera, calaban en lo profundo de Henry. Él sabía que todo lo que había sucedido durante el día no era solo un simple favor a su hermana, sino una confrontación consigo mismo. Sus miedos, su independencia, su incapacidad para comprometerse con algo o alguien. Todo eso se había vuelto cuestionable. Riley, aparentemente satisfecha con las respuestas de Henry, comenzó a ir hacia la cocina,
pero antes de que pudiera abrir la puerta, se detuvo y miró hacia él con una mirada intensa. «Oye, Henry», dijo, su tono menos formal, «no te lo había preguntado antes, pero, ¿todo bien? ¿Realmente estás bien?» Henry la observó, sus ojos tan serios como el de ella. Por un momento, el miedo a la vulnerabilidad lo golpeó como una ola inesperada, pero ya no podía ignorarlo. Su vida hasta ese momento había sido una rutina de evasión, de huir del miedo y del compromiso. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Sí, respondió, su voz algo más suave que lo habitual. Sí, creo que todo está bien. Solo, nunca me había dado cuenta de lo que significa realmente ser responsable de alguien. Riley lo miró con una leve sonrisa, como si finalmente pudiera ver a su hermano con una perspectiva más completa. No tienes que ser perfecto, Henry. Nadie lo es. Pero es bueno ver que ya no huyes de lo que más temes. El reconocimiento en su mirada lo dejó sin palabras por un momento. Sí, su hermana tenía razón. La idea de estar comprometido, de ser responsable de otro ser humano, siempre había sido un miedo constante para él. Pero hoy, con Mira, había tenido que enfrentarse a esa realidad. Había sido difícil, incómodo, y sí, aterrador, pero también revelador. Había algo valioso en el compromiso, en la conexión, algo que le daba un propósito más grande que cualquier independencia vacía. Aquel día con Mira había sido una lección, pero aún no sabía si estaba listo para abrazar por completo esa nueva verdad. Riley se acercó a él y le dio una palmada en el hombro. «Sabes, tal vez sea hora de que empieces a hacerte cargo de tu vida, de verdad. No solo con trabajos o fiestas, sino con las personas que te rodean. Te aseguro que no es tan malo como parece». Henry asintió, pero dentro de él, la batalla seguía siendo feroz. Había dado un paso importante, sí, pero no sabía si eso era suficiente para cambiar su visión por completo. «Mira, no me malinterpretes», continuó Riley. «Tú eres tú, y eso es lo que siempre te ha hecho especial. Pero a veces es bueno que dejes entrar a otros en tu vida, incluso cuando no te sientes preparado». Esas palabras seguían resonando en su cabeza cuando Riley volvió a la cocina. Henry se quedó en la sala por un momento, mirando a Mira, que ya había vuelto a sus libros. La niña de 9 años no tenía idea de la magnitud de lo que acababa de hacer. Sus preguntas, sus observaciones, esas pequeñas verdades, habían hecho tambalear las estructuras que Henry había levantado durante años. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, Henry sabía que algo había cambiado en su interior. Ya no podía negar que el miedo al compromiso no solo era una barrera contra la familia, sino también contra el amor, contra las conexiones humanas que daban sentido a la vida. La noche avanzaba silenciosa, pero en la mente de Henry, el ruido de sus pensamientos parecía ensordecedor. Estaba sentado en el sofá, con la vista perdida en los movimientos de las sombras que se proyectaban sobre las paredes. Mira seguía inmersa en sus libros, sin prestarle demasiada atención, lo cual era un consuelo para él. ¿Qué más podía decir? ¿Qué podía hacer con todo lo que había descubierto hoy, no solo sobre Mira, sino sobre él mismo? Nunca había imaginado que una tarde con su sobrina pudiera cambiar tanto. Y, sin embargo, ahí estaba, con una sensación de inquietud profunda, como si algo había comenzado a desmoronarse dentro de él. El miedo que siempre había tenido a la responsabilidad, a la conexión con los demás, ya no era tan claro. ¿Debería huir? ¿O debería enfrentar lo que siempre había temido? El sonido de la televisión lo despertó de sus pensamientos. Mira, por alguna razón, había cambiado de página en su libro y estaba mirando al televisor, pero su mirada no estaba enfocada en la pantalla. Parecía estar tan ausente como él, atrapada en un pensamiento que no podía compartir. Henry se levantó del sofá y se acercó a la ventana. La ciudad afuera estaba tranquila, las luces de la calle parpadeaban en la oscuridad, y él no podía dejar de pensar en lo que Riley le había dicho. A veces es bueno que dejes entrar a otros en tu vida. La frase repetía en su mente una y otra vez, como un mantra. La soledad en la que se había refugiado durante tantos años ahora parecía más una prisión que una libertad. Mira levantó la vista y lo miró fijamente. Su expresión, aunque infantil, parecía tener la sabiduría de alguien mucho mayor. ¿Por qué estás tan pensativo, tío? La pregunta lo tomó por sorpresa, pero no tanto como la mirada de la niña. Parecía ver a través de él, ver más allá de la fachada que había construido con tanto esfuerzo durante años. No lo sé, respondió sinceramente, volviendo a mirarla. Solo, estoy aprendiendo muchas cosas hoy. Mira asintió lentamente, como si la respuesta no le sorprendiera en absoluto. Mamá dice que a veces es bueno pensar en lo que uno quiere. A veces, lo que más tememos es lo que más necesitamos. Henry se quedó en silencio, mirando a su sobrina.
Sus palabras no eran solo sabias, sino que lo estaban golpeando con una fuerza que no podía ignorar. ¿Qué más temía? ¿Lo que el compromiso significaba? ¿Lo que la familia significaba? El día había comenzado como cualquier otro, pero lo que parecía una simple rutina había convertido a Henry en alguien diferente. Su visión de la vida, de la familia, de la responsabilidad, se había transformado. Todo lo que había creído antes, todo lo que había evitado, ahora parecía estar frente a él, desmoronándose. «¿Sabes, Mira?», dijo Henry con una sonrisa pequeña, pero genuina. «A veces, tienes razón. Tal vez he estado corriendo demasiado rápido de lo que realmente importa». Mira levantó una ceja, pero no dijo nada más. Parecía entender, en algún lugar de su corazón, lo que él acababa de descubrir. Fue entonces cuando escuchó la puerta abrirse. Riley había regresado de la cocina y los miraba con una expresión que no pudo descifrar. «¿Todo bien?», preguntó, observando la tranquilidad que ahora reinaba en la sala. Henry se giró hacia su hermana, con una sonrisa que no era solo una fachada. «Sí. Creo que todo está bien». «¿De verdad?». Riley se acercó, cruzando los brazos con una mirada curiosa. «Porque hoy te he visto diferente, Henry». Él asintió lentamente, finalmente entendiendo lo que ella había querido decir antes, sobre las conexiones, sobre las relaciones. «Sí», dijo. «Hoy me di cuenta de que tal vez he estado evitando algo que no debería. Tal vez he tenido miedo de lo que el compromiso realmente significa». Riley lo observó por un momento, como si estuviera buscando algo más allá de sus palabras. Pero no dijo nada más. Parecía comprender lo que estaba pasando dentro de él, aunque no lo expresara. «Está bien», dijo finalmente. «No tienes que tener todas las respuestas hoy, pero es un buen comienzo». Henry se sintió aliviado al escuchar eso. Durante tanto tiempo, había creído que necesitaba tener todo bajo control, que debía saber cómo manejar todo en su vida. Pero esa era solo una ilusión. El verdadero desafío no estaba en evitar las complicaciones, sino en enfrentarlas. En permitir que las personas entraran en su vida, incluso cuando no sabía si estaba preparado para lo que eso implicaba. Riley miró a Mira, y luego volvió su atención hacia Henry. «¿Sabes? Mamá siempre decía que cuando un miembro de la familia crece, todo el mundo crece con él». Henry sonrió, entendiendo ahora el verdadero significado de esas palabras. La familia no era solo una carga. Era un espacio donde uno podía aprender, cambiar y crecer. «Sí, creo que mamá tenía razón», murmuró, mirando a Mira, que ahora lo observaba con una sonrisa traviesa. «Ya era hora», dijo Mira, con una sonrisa amplia. Riley suspiró y se dejó caer en la silla, observando a los dos con una mirada llena de cariño y algo de cansancio. A veces, el miedo nos hace perder lo que realmente necesitamos. Henry asintió, ahora entendiendo a qué se refería. El miedo lo había mantenido alejado de la vida real. Pero hoy había comenzado a ver las cosas de manera diferente. Quizá el amor, la familia, la responsabilidad, no eran algo que se debiera evitar. Eran, en realidad, los elementos que le daban significado a todo lo demás. El día siguiente llegó sin la prisa habitual de las mañanas en las que Henry solía sumergirse en su rutina. Había algo diferente en el aire, algo que le recordaba que la vida no podía seguir siendo una huida constante. Había algo que ahora lo unía a las personas que lo rodeaban, a su familia, y lo más importante, algo que le unía a sí mismo. Con una sonrisa renovada, Henry sabía que el futuro no era algo que se pudiera predecir, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para enfrentarlo. No solo por él, sino también por los que amaba. El sol brillaba a través de las ventanas, una luz cálida y reconfortante que parecía marcar un cambio, no solo en el clima, sino también en el corazón de Henry. Aunque el día había comenzado con una sensación de paz, la incertidumbre seguía acechando en las sombras de su mente. Los días de evasión y de huir de lo que más temía ya parecían lejanos, pero había algo en el futuro que todavía lo llenaba de ansiedad. Esa mañana, mientras tomaba su café en la cocina, observaba a Mira y Riley interactuar con una naturalidad que antes le resultaba ajena. Riley estaba hablando con su hija sobre la escuela, mientras Mira escuchaba atentamente, haciendo preguntas y respondiendo con una claridad sorprendente. La conexión entre ellas era palpable, un vínculo tan profundo que Henry apenas podía comprender completamente. «Sabes, Henry», dijo Riley, interrumpiendo sus pensamientos mientras se acercaba a la mesa, «no tienes que tener todas las respuestas. Solo, sé que a veces tienes miedo de lo que viene. Pero lo importante es que ya estás dando el primer paso». Henry asintió lentamente, sin saber si las palabras de su hermana eran consuelo o una llamada a la acción. El miedo seguía estando allí, justo debajo de la superficie,
pero ya no tenía el mismo poder sobre él. El compromiso, la responsabilidad, la familia, esos elementos que antes había evadido con tanta determinación, ahora parecían ser parte de su vida, aunque con cada día que pasaba, la inseguridad seguía arremolinándose en su interior. «No sé si estoy listo», confesó Henry, su voz suave y llena de duda. «Nunca he sido alguien que quiera involucrarse demasiado. Siempre he tenido miedo de lo que pueda pasar si dejo que las personas se acerquen demasiado». Riley lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y ternura. «No se trata de estar listo o no, Henry. Se trata de aceptar que el miedo no va a desaparecer. Lo que realmente importa es que lo enfrentes. Y, aunque no tengas todas las respuestas, puedes empezar a caminar el camino. Eso es lo que todos hacemos, incluso cuando no sabemos a dónde nos lleva». Las palabras de Riley resonaron profundamente en él. ¿Qué sabía él realmente sobre el miedo? Había pasado toda su vida eludiéndolo, pero ahora veía que lo que realmente necesitaba no era huir, sino enfrentar ese miedo, abrazarlo, y ver qué podía ofrecerle a cambio. ¿Qué significaba estar dispuesto a comprometerse con alguien? ¿Con la familia? ¿Con su propio futuro? Mira, que había estado en silencio hasta ese momento, levantó la cabeza de su libro y miró a Henry con sus grandes ojos brillantes. «No tienes que tener miedo, tío. Mamá dice que todos tienen miedo de las cosas nuevas, pero eso no significa que no debamos intentarlo». Henry se quedó sin palabras. ¿Cómo una niña tan pequeña podía entender algo tan profundo? Pero había algo en su forma de ver el mundo que lo dejaba sin aliento. Mira no tenía miedo de lo que no conocía, al contrario, lo abrazaba con curiosidad, con la mente abierta. Esa actitud, esa falta de dudas, era la que él necesitaba. «Mira tiene razón», dijo Riley, sonriendo ante la expresión que Henry tenía en su rostro. «A veces tenemos miedo porque no sabemos lo que va a pasar. Pero lo importante es que estamos dispuestos a dar ese primer paso, aunque no sepamos lo que viene después». Henry respiró hondo, sus pensamientos más claros ahora. La verdad era que nunca podría predecir el futuro, ni controlar todo lo que sucedería. Pero sí podía decidir cómo enfrentarlo. Ya no iba a huir. Ya no iba a seguir evitando lo que más temía. «¿Sabes qué?», dijo Henry, levantándose de la silla con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. «Creo que voy a empezar a intentarlo. A hacer algo diferente. Y no sé qué va a pasar, pero estoy dispuesto a ver a dónde me lleva». Riley lo observó, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Eso es todo lo que necesitas, hermano. Solo dar ese primer paso». La vida siguió su curso en los días siguientes, pero para Henry, algo fundamental había cambiado. Cada momento con Mira, cada conversación con Riley, lo había acercado más a comprender que la vida no se trataba solo de ser independiente. No se trataba de evitar el dolor, las complicaciones o el compromiso, sino de estar dispuesto a enfrentarlos, de ser valiente para crear vínculos con los demás. Mira y Henry comenzaron a pasar más tiempo juntos, y aunque los momentos eran pequeños, Henry ya no los veía como algo que lo atara, sino como una oportunidad para aprender y crecer. Empezaron a compartir más cosas, risas, historias y, sobre todo, esa conexión que Henry había estado buscando sin saberlo. Había algo profundamente enriquecedor en estar con otra persona, en sentir que uno podía confiar y ser confiable. Una tarde, mientras Mira dibujaba en su cuaderno, Henry la observó en silencio. La niña, tan ajena a los conflictos internos que había vivido, seguía siendo un reflejo de lo que él ahora quería llegar a ser. No tenía miedo de vivir, de abrazar las relaciones, de ser vulnerable. En ese momento, Henry comprendió lo que había aprendido. La verdadera libertad no era la independencia, sino la capacidad de ser parte de algo más grande, de compartir y aprender de los demás. El teléfono de Henry vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Riley. «¿Te gustaría unirte a nosotros para cenar esta noche? Mira está emocionada de verte. No te preocupes si llegas tarde, solo ven cuando puedas». Henry sonrió al leerlo. Las palabras de su hermana habían adquirido un significado completamente nuevo. Unirse a ellos. Esa invitación, que antes le hubiera resultado tan simple, ahora era el símbolo de todo lo que había aprendido. Ya no le costaba imaginarse a sí mismo en el centro de esa mesa, rodeado de su hermana y su sobrina, compartiendo historias, aprendiendo, creciendo juntos. Se levantó de la silla, decidido. Hoy, iba a dar ese paso. No iba a dejar que el miedo lo frenara. Con una sonrisa, se dirigió hacia la puerta. Sabía que su vida no sería perfecta, pero por fin comprendía algo esencial: no tenía que serlo. Lo único que realmente importaba era estar dispuesto a vivir, a experimentar, a conectar. Y con eso,
Sentía que ya había ganado algo mucho más grande que la independencia. Había ganado un lugar en un mundo que estaba dispuesto a abrazarlo, tal como era.